aliados de la fe. La enseñanza nace de una pregunta que le hice a Dios, y le dije: ¿por qué hay personas con fe pero con malos resultados? Y el Señor me dijo: porque es que la fe necesita aliados. Y aquí a mi derecha tengo los 3 aliados que he predicado. El primer aliado que hablé fue la prudencia. Y les dije: antes de tomar cualquier decisión, por más fe que tengamos a la decisión, seamos prudentes y analicemos. Pegamos consultorías, preguntémosle a los que saben, preguntémosle a los que ya lo hicieron. Jesús dijo: cuando vayas a la guerra, antes de ir a la guerra, primero pregúntate si tienes para terminar lo que hay en la guerra. Entonces la prudencia nos tiene que llevar a tomar decisiones sabias y no llenas de fe equivocadas. Luego enseñé acerca del dominio propio, y les dije que aunque uno quiera algo ya, y quiera la casa ya, quiera el carro ya, y aunque uno se esté muriendo por algo ya, uno tiene que tener el dominio para saber si es el momento indicado para casarse, el momento indicado para sacar un préstamo, el momento indicado para hacer algo. Porque el hecho, yo les dije que el dominio propio se basa en no hacer lo que quiero, sino hacer lo que debo. Y les di todo un mensaje del dominio propio. Luego hablamos la semana pasada acerca del tercer aliado de la fe, que tiene que ser la virtud o excelencia, que es lo que significa virtud. Que cuando nosotros venimos delante de Dios, tenemos que venir a pedir lo mejor, y que tenemos que entender que la excelencia no tiene que ver con dinero, la excelencia tiene que ver con mentalidad. Casualmente le contaba a los hermanos en la reunión pasadas que estábamos mi esposa y yo en una carnicería, y curiosamente la carnicería está pegada a otra carnicería. O sea, son 2 carnicerías, 2 pegadas. Entonces estamos en la carnicería donde nosotros estamos, y está llena la carnicería. Y le digo yo: amor, y yo le digo a la pastora: amor, qué raro, siempre aquí esta carnicería está llena, y quién sabe cómo estará la otra. Entonces yo le digo: voy a ir a averiguar por qué esta carnicería está tan llena, y voy a ir a comprar la otra. Entonces en la carnicería donde estábamos tenían unas urnas lo más lindas, carne de toda clase, tenían maní, vendían chicharrones, papas tostadas. La cajera tenía su caja electrónica, su código de barras, con una excelencia. Usted llegaba y toma una ficha y con un número le dicen, y tremendo. Entonces me salgo de la carnicería y me meto a la carnicería en La Par, y veo la carnicería en La Par, el piso manchado. Veo en la carnicería de La Par unas tablas de madera todas mal pintadas, llenas de telarañas. Veo el que está atendiendo con la ropa llena de sangre, toda sucia y todo despeinado. Veo 4 pedazos de carne por allá, un pedazo de chorizo por allá. Y entonces el Señor me dijo: aquí está la evidencia de la excelencia. La excelencia siempre te va a poner en los mejores lugares. La excelencia te hagan que otros te quieran imitar. La excelencia no tiene que ver con dinero. La excelencia tiene que ver con un pensamiento, tiene que ver con tu forma de pensar. Entonces no solo a mi fe le tengo que añadir prudencia, dominio y excelencia, sino la fe tiene más aliados que van a producir, escuche esto, estos aliados van a producir que nosotros podamos ver los frutos del creer. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5, dice lo siguiente: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid, o sea, alíen, pónganle al lado de la fe virtud, y al lado de la virtud pónganle, ¿qué dice allí? Conocimiento. Lo que está diciendo Pedro es que a la fe hay que añadirle excelencia, pero a la excelencia hay que añadirle conocimiento. ¿Y cómo creer en algo que yo no conozco? Cuarto aliado de la fe es conocimiento. Di conmigo por favor: yo no puedo creer en algo que no sé. Usted no puede llegar a creer en algo que no conoce. Usted no puede llegar a creer en algo que no sabe. Usted no puede creer en alguien que usted no conoce. El conocimiento es fundamental para que nosotros podamos llegar a tener fe. Este mensaje es sumamente impresionante y tiene unas revelaciones tan importantes que van a marcar tu vida de hoy en adelante con respecto al cuarto aliado de la fe. La palabra conocimiento que dice aquí, conocimiento no es saber algo. Eso no es conocimiento. Conocimiento no es saber. Conocimiento es comprender y entender. Una cosa es escuchar y otra cosa es comprender y entender. Una cosa es saber algo y otra cosa es comprenderlo y entenderlo. Hoy en día mucha gente va a la iglesia,
y escucha la palabra de Dios, sabe la palabra de Dios, pero no ha llegado a comprenderla, no ha llegado a entenderla. Entonces, cuando tiene que usar la palabra de Dios y aplicarle fe, o sea, creer en las palabras de Dios, su problema a la hora de creer es el producto de que no ha llegado a comprenderlo y entenderlo. Simplemente lo supo, simplemente lo escuchó. Ah, sí, yo escuché que por la llaga de Cristo soy sano. Sí, ¿será que Dios me puede? Usted lo escuchó, lo sabe. Pero una cosa es saber las cosas y otra cosa es comprenderlas y entenderlas. Entre más tú comprendas y tú más entiendas los principios de Dios para tu vida, más fe vas a tener a la hora de que tú los apliques. Y quiero que repitas conmigo, por favor, esto: cuando sé, conozco. Cuando comprendo, acepto. Muchas veces nosotros no hemos aceptado la palabra de Dios tal como es, y por eso somos débiles en la fe en esa área, porque la hemos escuchado, la sabemos, sabemos que ahí está escrito, sabemos que Dios existe, sabemos que Dios por ahí hace milagros, lo sabemos. Pero una cosa es lo que yo sé y otra cosa es lo que yo entiendo y comprendo. Así que el cuarto aliado de la fe es que a la prudencia, al dominio propio, a la excelencia, yo le tengo que añadir el entendimiento y la comprensión de los principios de Dios. Te voy a dar dos consejos para que tú comprendas y entiendas los principios de Dios. Si eres sabio, tú los vas a aceptar. El primero: preséntate como un niño siempre delante de Dios. No te presentes con tu título universitario, no te presentes con tu título teológico, no te presentes delante de Dios con tus hojas de vida, con tus experiencias. Nunca te presentes delante de Dios como hombre. Preséntate delante de Dios como niño. Escucha, preséntate ante Dios como niño para poder aprender. Jesús dice que un día se volvió al cielo, se rió y dijo: esto se lo escondiste a los sabios y entendidos y se lo revelaste a los niños. Porque la Biblia dice que Jesús dijo que el que quiere ver el reino de los cielos tiene que comportarse o tiene que ser como un niño. ¿Cuál es la característica de un niño? Que todo lo cree. Un niño pregunta, 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 y hasta que hay una respuesta satisfactoria la llega a creer. Yo creí en Colacho porque como niño me dijeron que sí existía, y llegué a creerlo. Y hasta me peleaba con mis compañeros, y mis compañeros decían: no, es su papá el que le pone sus regalos. Y le decía yo: no. Y yo lloraba: no, es Colacho. Y yo lloraba. ¿Por qué? Porque un niño tiene la fe para creer aunque sea una mentira. Padres de familia, seamos sinceros, ¿cuánto le han dicho una mentira a un niño para quitárselo encima y se la creyó? Sí, mañana. ¿Qué mañana? Ese mañana nunca llegó, pero ese mañana para él fue una verdad. Papi, llame a McDonald's. Sí, mañana pasamos y usted se le olvidó. ¿Sí? Sea niño delante de Dios. Y segundo consejo: sea hombre delante del mundo. Ante los ojos de Dios, preséntese como un niño, pero frente al mundo, ante los problemas, preséntese como un hombre o como una mujer de Dios. Para Dios, sea niño para entender, pero para el mundo sea un hombre para obedecer. Usted tiene que presentarse ante el mundo para obedecer los principios de Dios. Cuando tú hagas estas dos cosas, Dios te va a confiar fama. Yo quiero que entendamos algo: el conocimiento de los principios de Dios siempre va a traer fama a nuestra vida. Hay dos tipos de fama: la buena fama y la mala fama. La fama no es mala, lo malo es lo que haga el famoso. La fama no es mala. Vuélvete que está a tu lado y dile: la fama no es mala. Dile que está a tu lado: la fama es necesaria. Entonces, cuando tú llegas a entender y comprender los principios de Dios, Dios quiere hacerte famoso. Y te voy a decir por qué. Porque será a través tuyo que la gente pueda conocer los principios de Dios. No solo por lo que tú digas, sino por tus resultados de vida. Si a ti la gente te ve prudente, van a querer saber por qué eres prudente. Si la gente ve que tú tienes dominio de ti mismo, la gente va a querer saber por qué tú tienes dominio. Si la gente ve que eres excelente en tu manera de pensar, tu manera de ser, tu manera de vestir, tu manera de hablar, la gente va a querer ir. Pero si tú no tienes fama de prudente, dominio propio, excelencia, otros principios, la gente no va a querer saber de ti. Y si no saben de ti, no quieren saber de quién es el Dios al cual tú le entregaste tu vida. Y se los pongo como ejemplo en Mateo capítulo 17 versículo 16.
Dice la Biblia que Jesús había hecho tan famoso a sus discípulos que un día un hombre, estaba Jesús sanando un montón de enfermos, y el hombre llevaba a su hijo para que le echaran fuera un demonio que estaba atormentando a su hijo, y estaba aquella fila de endemoniados y gente enferma sanándose, y dice el Señor: no, pero ahí están los discípulos. Jesús nos ha enseñado que también los discípulos de él sanan, entonces no vayamos. Y mi hijo, no te va a llevar de Jesús, te va a llevar de los discípulos. En lugar de, imagínense la fama que tenían los discípulos, que él, en lugar de llevárselo a Jesús, se lo lleva a sus discípulos. Dice que le lleva al enfermo a sus discípulos, o endemoniado, y dice que no lo pudieron echar fuera. Entonces se armó un escándalo y empezaron ahí a gritar. Entonces de repente Jesús está sanando en su servicio de sanidades, y un momento, perdón que interrumpa el servicio, oigo un escándalo ahí, no sé qué pasa, y viene Jesús y le dice: ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es el pleito con mis muchachos? Y entonces el Señor le dice en el versículo 16: es que traje a mi hijo a tus discípulos, pero ellos no lo pudieron sanar. Respondiendo Jesús les dijo a los discípulos: generación incrédula y perversa, y les hace dos preguntas: ¿hasta cuándo los tengo que estar con ustedes? ¿Y hasta cuándo los tengo que soportar? Tráigame el muchacho acá. Jesús se enoja con sus discípulos porque él había dedicado su vida a enseñarle a ellos cómo debían de hacer las cosas. Les había dado conocimiento. Se molestó por los resultados que ellos estaban teniendo en lo que estaban haciendo. Oh, yo me hago la pregunta: si Jesús estuviera aquí hoy, algunos de nosotros nos diría: ¿hasta cuándo vas a seguir comportándote con esa manera tantas veces que te he enseñado? ¿Cuántos años tienes de venir a la iglesia a escuchar un versículo, a escuchar prédicas? ¿Hasta cuándo vas a seguir viviendo una vida de doble ánimo? ¿Hasta cuándo vas a seguir coqueteando con el pecado cuando te he enseñado las consecuencias del pecado? ¿Hasta cuándo vas a querer servirme cuando te he enseñado que te di un don y un llamado para que me sirvas? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Escucha esto: cuando nosotros adquirimos conocimiento es para que lo usemos con fe. Conforme crezca nuestro conocimiento, o sea, conforme nosotros aceptemos los principios, conforme nosotros los conozcamos, los entendamos, conforme nosotros esos principios los comprendamos y entendamos, entonces nuestro nivel de fe va a crecer, nuestro nivel de fe se va a desarrollar. Escúchame, di conmigo: según conozca, así voy a llegar a creer. Ven acá, mi teacher. Él es el teacher mío de inglés. O sea, si hablo mal inglés es por culpa de él. Entonces, él me da a mí clases de inglés, ¿sí? Entonces, cuando él me hace a mí una pregunta en inglés, y él es el que me enseña inglés, ¿cómo le tengo que responder yo a él? Según como él me haya. Entonces, si él me dice a mí que una palabra en inglés se pronuncia de tal manera, cuando él me diga a mí: pastor, ¿cómo se pronuncia o cómo se dice tal palabra en inglés? ¿De dónde viene mi respuesta? De lo que él me... Entonces le hago una pregunta: tengo que creer en lo que él me enseña para poder responder lo que él me pregunta. ¿Quién es el que me enseña? ¿Quién es el que aprende? ¿Quién es el que pregunta? ¿Quién es el que responde? Entonces, si él me hiciera un examen, ¿cuándo me va a hacer un examen, verdad? Pero si él me hiciera un examen y en el examen viene: ¿cómo se dice buenos días en inglés? Yo tengo que acordarme. ¿De qué me tengo que acordar? ¿De qué me tengo que acordar? De lo que él me... y tengo que responder lo que él me... porque él fue el que hizo la pregunta. Yo no huí de mi mamá. Y mamá, que me ama tanto, que es una princesa y no sabe absolutamente inglés, me dice: bueno, en inglés buenos días se dice, qué sé yo. Entonces yo tengo que tomar una decisión. Ojo, o obedezco a mis sentimientos o obedezco a mis convicciones. O respondo lo que me dice el profesor o respondo lo que dice mi mamá, que me ama. Muchas veces nos enfrentamos a los exámenes de la vida con los sentimientos de las personas que amamos o que nos aman. ¿Por qué mejor no enfrento los problemas de la vida con lo que mi profesor de vida me enseñó? Porque si él fue el que permite el examen y él es el de la vida, él ya me enseñó los principios para yo aplicar un examen correcto en la vida.
Entonces tengo que agarrar mis sentimientos y dejarlos a un lado. Mi mamá me puede amar mucho, pero mi mamá no es mi teacher. Mi abuela me puede amar mucho, pero mi abuela no es mi teacher. No voy a mezclar mis sentimientos en contra de mi entendimiento. Entonces yo tengo que contestar. Cuando yo estoy frente al examen, tengo que acordar cómo el profesor me dijo que se dice buenos días. Y en el momento en que yo me acuerde, yo voy a poner como él me dijo. Y de seguro cuando venga el resultado del examen, él me va a decir un 100. ¿Y por qué saqué un 100? ¿Porque contesté lo que quise? No, porque yo contesté lo que él me dijo que debía de contestar. Señoras y señores, tu Padre Celestial es el dueño de la vida, pero Él, para que tú tengas pruebas correctas y saques buenos resultados en la prueba de matrimonio, en la prueba del trabajo, en la prueba de la enfermedad, Él te enseñó principios de vida y Él te dice cómo tú tienes que comportarte. Si tú logras entender y comprender eso, tú te sacarás buenos resultados en esta vida y tendrás personas que te querrán imitar, que te querrán escuchar, y tus sentimientos no invalidarán tus principios de vida. Escucha lo que te voy a decir, que es una gran verdad. La vida se basa en actitudes. Conforme sea la actitud que tú tengas, esa será tu victoria o será tu derrota en medio de lo que estás atravesando. Hay gente que tiene malas actitudes en medio de los problemas. Y aquí huele a cualquier cosa menos el conocimiento de Dios. No es que usted era cristiano. Y de repente la gente te ve con prudencia y dice: aquí te huele que tú conoces a Dios. La gente te ve con dominio propio, con una actitud de dominio propio. Aquí se ve que hueles a Dios. Perdón, la gente te ve con excelencia y la gente, aquí huele a conocimiento de Dios. Nuestras actitudes muestran el conocimiento que tenemos de Dios. Mira lo que dice Salomón acerca de lo que estoy hablando, el hombre más sabio de la tierra. Proverbios 9:10 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Lo que está diciendo Salomón es que la sabiduría o la persona sabia es aquella que tiene a Dios presente en todas las áreas de su vida. Tiene a Dios presente en su matrimonio, tiene a Dios presente en su estudio, tiene a Dios presente en todo lado. Pero que la inteligencia se muestra en la persona cuando aprende a conocer la voluntad de Dios para su vida. Digan todos conmigo: hacer la voluntad de Dios es para inteligentes. Sea inteligente y haga la voluntad de Dios en su vida. Sabio es aquel que mete a Dios en todo, pero inteligente es aquel que hace la voluntad de Dios en todo lo que hace, en todo lo que emprenda. Y para poder hacer la voluntad de Dios tengo que estar convencido, tengo que haber entendido los principios de Dios. Señoras y señores, mi fe radica en que yo llegué a entender y comprender que lo que la Biblia dice es verdad, y de ahí nadie me mueve.